¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Aquí estamos compartiendo nuestro programa de la COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Llega la farmacéutica Diana Parma. Le preguntamos qué significa que una persona es alérgica. Que una persona sea alérgica significa que su sistema inmunológico reacciona hacia algo que no molesta a la mayoría de las personas. Nosotros sabemos que nuestro sistema inmunológico nos protege de determinadas infecciones, como por ejemplo virus, bacterias. Eso hace que nos vayamos inmunizando cuando estamos expuestos a estos microorganismos. Naturalmente, uno no debería reaccionar a, por ejemplo, agentes del medio ambiente como todo lo que nos rodea, el polen, los ácaros, pero las personas que son alérgicas reaccionan de manera desmedida a determinadas sustancias que están en el medio ambiente y de esa manera sufren algunos síntomas que son bastante molestos, como por ejemplo salpullidos, picazón, estornudos, goteos nasales. Algunas reacciones son más leves, otras son más severas. Una reacción bastante severa y que puede llegar a ser fatal es la anafilaxia. Es una patología que hay que tratarla, ya que los pacientes no llevan una muy buena calidad de vida. Hay algunos que tienen estas alergias en determinadas estaciones del año, por lo que va apareciendo en el medio ambiente, como por ejemplo ahora que ya estamos por empezar la primavera. Hay pacientes que durante todo el año tienen reacciones alérgicas y entonces es imprescindible poder tratarlas para que tengan una buena calidad de vida. Lo que provoca que nuestro organismo empiece con todos estos síntomas, básicamente es una sustancia que es la histamina. Pero lo que tenemos que tener en claro es que la histamina es una sustancia en realidad que nos protege. Cuando se generan anticuerpos frente a una infección y nuestro organismo sintetiza anticuerpos, produce anticuerpos, cuando se vuelve a unir, o sea, vuelve a infectarse el paciente y se une a esos anticuerpos ya formados en la superficie de algunas células, ahí se libera la histamina y otras también sustancias químicas antiinflamatorias que hace que el organismo pueda defenderse frente a esos invasores, a esas infecciones. El problema acá en estos pacientes con alergia es que se empieza a liberar esta sustancia histamina frente a estímulos naturales que están rodeándonos. ¿Qué tipos de alergia existen? Existen diferentes tipos de alergia y básicamente se pueden dividir dependiendo el órgano afectado o la sustancia que provoca la alergia. Por ejemplo, una de las alergias más comunes son las alergias respiratorias, dentro de las cuales se incluye la rinitis alérgica y el asma. La rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal que ocurre generalmente frente a la exposición a alérgenos como el polvo, el polen, la caspa de los animales, ahora que casi todos tenemos animales domésticos, el humo del cigarrillo o también por el frío. Generalmente los pacientes que tienen rinitis alérgica van a presentar congestión nasal, picazón, estornudos y muchas veces exceso del flujo nasal. Y entonces ahí ya tenemos que ir pensando en los medicamentos que se utilizan para tratar estos síntomas. En el caso del asma ocurre cuando se inflaman los bronquios y esto provoca una dificultad respiratoria en el paciente y generalmente también los alérgenos son muy parecidos a los de las rinitis alérgicas, o sea, tanto el polen, el polvo doméstico, el humo del cigarrillo, o sea, son casi los mismos factores que desencadenan la rinitis alérgica. Por otro lado, también hay alergias térmicas, que acá se pueden incluir a la urticaria
la dermatitis atópica y la dermatitis por contacto. Generalmente la urticaria es la que más pica, ¿sí? Y generalmente es cuando la piel está expuesta a un agente directo, pero también se puede dar por la ingesta de algún alimento o de algún medicamento. Y aparecen manchas rojas en la piel, inflamación y entonces mucha picazón. La dermatitis atópica, que es otra alergia dérmica, es causada por factores ambientales, a veces que no son muy claramente definidos. Y acá lo que ocurre es engrosamiento, enrojecimiento, mucha resequedad de la piel y descamación de la piel. Por esto estos pacientes se tienen que hidratar mucho para evitar que esa piel se lastime. También existe la dermatitis por contacto, que es cuando una determinada sustancia entra en contacto directo con la piel y generalmente esa dermatitis por contacto aparece en la zona donde ocurrió ese contacto. Hay algunos casos donde se distribuye esa alergia a través de otras zonas del cuerpo y acá es donde podemos destacar básicamente los alérgicos al látex, ¿sí? Que sobre todo es una enfermedad que tienen muchos los profesionales de la salud que están tan altamente expuestos al látex por básicamente los guantes que se utilizan. Pero también puede haber dermatitis por contacto con la exposición, por ejemplo, a metales, en una hebilla, en un cinturón. O sea que también es una patología bastante habitual dentro de las alergias. Por otro lado están las alergias alimentarias, que bueno, cada individuo tiene que tratar de registrar o de darse cuenta a qué es alérgico, a qué alimento es alérgico. Generalmente va a traer trastornos digestivos como dolor, estreñimiento, diarrea o inflamación. Acá generalmente las personas que tienen alergias alimentarias lo son al huevo, a la leche, a los mariscos. Es importante entonces conversar con el médico para tratar de descubrir cuál es el alimento que provoca esa alergia alimentaria. Bueno, también existe la alergia a los medicamentos, ¿sí? Que existen distintos grupos de medicamentos, algunos con más frecuencia de posibilidad de generar alergias, y esto entonces es importante conversarlo con el médico y con el farmacéutico al momento de prescribir y en el caso del farmacéutico dispensar un medicamento de tal manera de evitar esta alergia. Y también existe la alergia a plantas e insectos, ¿sí? Y acá tenemos la gran posibilidad de que frente, por ejemplo, a la picadura de un insecto como una hormiga colorada o una abeja, el paciente genere una reacción grave como es la anafilaxia. ¿Por qué se desarrollan las alergias? ¿Es hereditaria? La alergia es una enfermedad compleja o también llamada multifactorial o también denominada poligénica. ¿Esto qué significa? Que hay variaciones en muchos genes, generalmente ubicados en diferentes cromosomas, que hace que un paciente sea más susceptible a desarrollar un proceso alérgico que otro. Además de esta base genética, o sea, la alergia es una enfermedad genética, es necesaria la combinación con algún factor ambiental desencadenante. Entonces, de esta manera, teniendo la base genética sumada al factor ambiental, es que la enfermedad se desarrolla. Por lo tanto, se trata de una enfermedad hereditaria. Las variaciones en estos múltiples genes, uno las hereda de mamá, de papá, de uno de los dos, o sea, es considerada una enfermedad hereditaria. Lo que no tiene un patrón de herencia definido. O sea, no podemos asegurar que un paciente que heredó determinadas variaciones en estos genes desencadene la enfermedad. ¿Por qué? Porque es importantísimo el medio ambiente. Entonces, si un paciente logra controlar el medio ambiente o no estuvo expuesto durante su vida a sus factores desencadenantes,
puede ser que no desarrolle la enfermedad a pesar de haber heredado esas variaciones en los genes que le otorgaban susceptibilidad al desarrollo de las alergias. ¿La alergia se puede prevenir o curar? Sí, la alergia se puede prevenir, porque como dijimos recién, si un individuo heredó esas variaciones en esos genes que le otorgan esa alta probabilidad de ser alérgico, pero se controla el medio ambiente, o sea, no está expuesto ese paciente a los factores que desencadenan la enfermedad, ese paciente puede no desarrollarla o desarrollarla de forma muy leve y en un determinado momento del año, un día en particular, pero eso no afecta tanto su calidad de vida. Por otro lado, la alergia no se cura. ¿Por qué? Porque esas variaciones de secuencia en esos genes las heredamos de mamá, de papá, de ambos. Entonces no hay posibilidades de evitar esa carga genética que tenemos en nuestro genoma. Entonces podemos decir que la alergia no se cura, pero se puede prevenir, se puede tratar. ¿Cómo se pueden tratar las alergias y qué medicamentos encontramos en la farmacia para ellas? Las alergias se pueden tratar y en las farmacias tenemos una amplia variedad de medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad. Algunos son de venta libre, algunos son de venta con receta médica, algunos son de venta con receta médica archivada. Eso significa que tenemos que conservar sí o sí en la farmacia una copia de esa receta. Y este es el caso de aquellos antialérgicos que provocan sueño, que dan somnolencia y que entonces es importante tener el registro y el archivo de ese tipo de recetas. El gran grupo de medicamentos que se utilizan para el tratamiento de las alergias son los antihistamínicos. Y hace un ratito ya nombramos a la histamina como una sustancia importantísima en el desarrollo de los síntomas de la alergia. Entonces estos medicamentos lo que van a hacer es reducir u obstruir las histaminas causantes de los síntomas y están disponibles en muchas presentaciones, desde comprimidos, jarabes, inyectables. Hay diferentes presentaciones de antihistamínicos. Existen de venta libre, entonces es importantísimo que el paciente en el momento que decide, porque está con síntomas de alergia, decide consumir un antihistamínico, un antialérgico, se acerque a su farmacéutico de confianza y entre los dos puedan seleccionar el mejor medicamento venta libre para tratar sus síntomas de alergia. Para el caso de pacientes que tienen rinitis alérgica y que tienen congestión nasal, existen los descongestivos nasales, que alivian los síntomas de la congestión, pero lo importante es que el paciente no los utilice por periodos prolongados, no más de 5 días, porque por lo general, por su uso continuo, generan efecto rebote. Eso significa que después van a generar congestión. O sea que solamente hay que utilizarlos en esos días donde uno tiene una gran congestión nasal y después suspenderlos. Para el tratamiento de las rinitis alérgicas existen corticoides nasales que se rocían adentro de la nariz 1 o 2 veces al día para tratar la inflamación y reducir los síntomas de la alergia. Entonces es importante que los pacientes que tienen rinitis alérgica y que se comporta como una enfermedad crónica utilicen estos corticoides nasales para prevenir los síntomas tan molestos de la rinitis alérgica como por ejemplo la congestión nasal y así no tener que llegar al uso de descongestivos nasales por periodos prolongados. También existen corticoides orales, corticoides inyectables, que en algunos casos los médicos prescriben porque son importantes para revertir esos síntomas de la alergia. Y para el caso de los pacientes que tienen asma, también existen corticoides inhalados que se utilizan básicamente para prevenir, ¿sí?, este proceso alérgico y mantener desinflamado el bronquio de esos pacientes
para no tener que llegar a utilizar medicamentos que tienen mayores efectos adversos. Entonces es importante que cuando la alergia se transforma en una enfermedad crónica, los pacientes utilicen en forma crónica los medicamentos prescriptos por el médico. Para algunos pacientes las alergias son estacionales, entonces durante esas estaciones del año donde sufren los síntomas, en ese momento entonces es donde necesitan medicarse y quizás pueden suspender la medicación en otras épocas del año. Gracias, Diana. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llega la farmacéutica Rosana Buan. ¿Qué es la seguridad del paciente y cuándo se celebra? Hola, ¿qué tal? ¿Qué es la seguridad del paciente? La seguridad del paciente es la ausencia de un daño innecesario, sea potencial o real, durante la asistencia de esta persona por el sistema de salud. También es un conjunto de elementos estructurales que puede ser lo que es la práctica, los métodos, los procedimientos y los instrumentos. Todo ese conjunto de elementos son los que constituyen la posibilidad de que ocurra este daño inesperado, innecesario. ¿Cuál es la diferencia entre un daño innecesario y un daño, digamos, necesario? Un daño necesario es cuando un cirujano, por ejemplo, realiza una incisión porque tiene que hacer una práctica quirúrgica determinada. Y el daño innecesario es si ese mismo paciente, por otra situación, se cae de la cama. Lo que tenemos que hacer entonces es disminuir los riesgos de que ocurran estos daños innecesarios. Y a eso apunta todas las políticas de salud que trabajan sobre la seguridad del paciente. El Día Mundial de la Seguridad del Paciente se acordó por la Organización Mundial de la Salud que ocurra el 17 de septiembre. Y este año se tomó como tema principal la seguridad del personal sanitario. Y el lema del día de la celebración es: un personal sanitario seguro es un paciente seguro. ¿Cuáles son las acciones dirigidas a mejorar la seguridad del paciente? Las acciones destinadas a mejorar la seguridad del paciente en principio se enmarcan en lo que llamamos la cultura de la seguridad. Conformados los equipos de salud, estos deben de trabajar en pos de la seguridad del paciente. Estos equipos tienen que valorizar este elemento, tienen que estar comprometidos y saber que no va a ser una actividad punitiva, porque un error no se debe castigar, sino que debe ser algo que traccione para la mejora y además tiene que haber una relación permanente con la seguridad en todos los aspectos. Uno de los elementos importantes para la seguridad y que nos compete a nosotros como farmacéuticos es la seguridad del medicamento. O sea, que el medicamento que se dispensa, que se selecciona, con el que se trabaja, sea seguro. ¿Cuáles son los elementos para tener en cuenta? El rótulo claro, con la fecha de vencimiento, con el nombre, la concentración, con el número de lote, ya lo nombré. Además, durante la prescripción, cuando llega la prescripción, uno debe hacer una lectura clara, que sea absolutamente interpretable
en cuanto a la concentración, la dosis, la frecuencia, para poder hacer después una dispensa segura. De la misma manera, este medicamento que se utiliza dentro del ámbito de la atención, el personal de enfermería debe también ser capaz de interpretar esta indicación y reconocer el medicamento en el momento de la administración, porque son dos sucesos, una la lectura y la otra es la administración del medicamento. Otra situación que hay lineamientos para tener en cuenta y que ocurren en el sistema hospitalario son las infecciones intrahospitalarias. Tenemos que trabajar de forma de equipo para que evitarlos, porque ocurren, existen, pero se puede disminuir al mínimo estas transmisiones. El lavado de manos, la provisión de instrumentos y de equipos para evitar la situación de transmisión. Otros lineamientos ocurren también en cuanto a la identificación del paciente. El paciente se debe de identificar automáticamente una vez ingresado. En algunas instituciones existe el sistema de pulseras. También ocurre el sistema de pulseras con la madre y el hijo, porque bueno, es la manera de constatar que esa mamá es mamá de ese hijo, entonces tienen la pulsera a la par y también para evitar errores en las prácticas, en los estudios, lo mejor que puede ocurrir es que un paciente esté plenamente identificado. En todo caso, lo que se debe hacer es tener los procesos, estos procesos que surgen de la evidencia, enmarcarlos para cada institución y según lo que se ha magnificado en la ocurrencia de estos daños innecesarios. ¿Cómo es la seguridad del personal sanitario en época de pandemia? Este año la Organización Mundial de la Salud decidió como tema de celebración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, la seguridad del personal sanitario. Y como lema, personal sanitario seguro, paciente seguro. Entonces, lo que se realizó desde todas las instancias gubernamentales es tratar de tener un equipo de salud seguro y de proteger a este equipo de salud desde varios enfoques. En principio, disminuir la transmisión, no solamente comunitaria, sino la transmisión dentro de las instituciones. Para eso hay protocolos de circulación, se han hecho escalas de equipamiento de seguridad, depende de dónde el personal está trabajando. No es lo mismo el equipo de protección personal que utiliza un terapista que el que va a utilizar un personal de salud que trabaja en la oficina de turnos, no es lo mismo. De la misma manera, se ha tratado de proveer todos los elementos que se necesitan para la limpieza, no solamente para el lavado de manos, sino también para la higiene de las superficies. Asimismo, se ha promovido todas las situaciones de cuidado en cuanto a la relación con los pacientes. La circulación de los pacientes también se ha modificado. También se ha modificado la relación entre los trabajadores de la salud. Ya no es como antes que las interconsultas sí o sí eran personales, se pueden hacer a través de medios de comunicación, de teléfono, lo mismo que las recetas y el papel. El papel se ha tratado de disminuir al mínimo posible porque también es un vector de transmisión. Particularmente en la farmacia recibimos todas las recetas por mail, lo cual no solamente disminuye el tránsito de personas que llegan a la farmacia, sino que también la circulación de esto que estamos diciendo del papel. El COVID-19 ha llegado para enseñarnos muchísimo y en este momento es el personal de salud el que está más afectado porque necesitamos que esté seguro. Y lo necesitamos porque necesitamos que el paciente también esté seguro y que llegue y lo podamos proveer de una atención que tenga un buen final.
Gracias, Rosana. A determinada edad suelen empezar a aparecer ciertos síntomas o molestias abdominales como dolor de panza o hinchazón abdominal, debido a la digestión de los lácteos. Si bien los quesos son mejor tolerados que la leche, hay un porcentaje de la población que presenta síntomas al consumirlos. Por eso la Serenísima desarrolló esta nueva línea de quesos naturalmente sin lactosa, como los duros, semiduros y blandos. Llegamos al final, el abrazo de cada semana, farmacéuticas y farmacéuticos de todo el país, y darles todo el aliento en esta situación que estamos viviendo. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias.